amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a jueves 12 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues sabemos que el tiempo de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE ya llegó a su fin. El próximo mes de abril el señor simplemente se despide del INE y en esta burocracia dorada que desde hace muchísimo tiempo se quiere desaparecer, junto con él se va su monaguillo preferido, Ciro Murayama. Pero antes de irse, anda el señor recorriendo cada uno de los espacios en el que puede salir. Y ahora resulta ser que tiene miedo de irse. Porque dice que se van a vengar de él. En una situación que lamentablemente da hasta pena ajena. Primero, antes de iniciar el año, salía y decía: la defensa de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral es una prioridad en este 2023. En ello será crucial el apoyo de la ciudadanía. Pues simplemente la ciudadanía ya no quiere que esté el señor como presidente del Instituto Nacional Electoral, que desafortunadamente a lo largo de estos años ha perdido credibilidad y sobre todo respaldo de la ciudadanía al ver a un árbitro totalmente parcial hacia un lado. Y se ve cada vez que el señor abre la boca y empieza a atacar al gobierno actual. Sobre todo diciendo que se pretende hacer trampa porque con esta reforma electoral en su plan B modificaría la forma para emitir nuestro voto en estas elecciones que se vienen. Y es que es tan evidente, ¿eh? Elecciones que se vienen y que marcan la pauta para que uno de estos partidos simplemente pueda desaparecer en su totalidad, o si no desaparece, quede mermado para simplemente desaparecer. Vean ustedes, porque no es broma, así salió a llorar en plena televisión nacional a decir que no se quiere ir porque tiene miedo y que se viene una venganza en contra de él. Tendrá también, me temo, defendernos y defender al personal del INE frente a lo que pueden ser persecuciones, tanto de tipo administrativo como de tipo penal. Lamentablemente ya vimos que en los tiempos que corren es algo que cada vez es más frecuente, peligrosamente frecuente, recurrir a denuncias penales, aunque sean inventadas, con tal de amedrentar a las autoridades electorales, ¿no? Déjame comenzar con este último punto. ¿Tienes Sí. ya algún indicio de que, Bueno, mira, de que podría venir en ese sentido? Tenemos un precedente. El año pasado, recordarás, cuando nosotros estábamos haciendo todo para poder hacer la revocación de mandato como lo mandata la ley, y sin recursos porque la Cámara de Diputados nos los negó, tomamos una decisión ante la impugnación que habíamos presentado a la Suprema Corte de Justicia de posponer algunas actividades de la revocación de mandato que requerían recursos hasta que no se resolviera el diferendo. Y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, probablemente con una intención de ganar puntos, porque se sabe y es público y notorio que aspira a una candidatura en su estado de origen, presentó una denuncia penal, la primera vez que esto ocurre en contra de funcionarios electorales en 30 años, que durante 7 meses al final ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se echó por parte de la Fiscalía por absurda y porque no había ningún elemento constitutivo de delito, pero durante 7 meses la espada de Damocles estuvo ahí, por cierto, casualmente, hasta que pasaron las elecciones de junio pasado. Entonces el antecedente ahí está. Sabemos que hay que esta reforma y que toda la relación con el INE está alimentada por un irracional rencor, porque todos los triunfos del partido gobernante, todos absolutamente han ocurrido en elecciones organizadas por el INE, libres, ciertas, transparentes, con condiciones de equidad. Y por otra parte, pues llama la atención también
pues digámoslo así, la virulencia, déjame decirlo de alguna manera, con la que están realizándose algunas auditorías por parte del órgano interno de control, cuyas, digamos así, cercanías políticas son conocidas, la prensa las ha evidenciado, en contra de algunos funcionarios. Entonces yo creo que es parte de una embestida, de esa embestida de personalizar con la finalidad de amedrentar a las autoridades electorales, cosa que ya ha ocurrido, pero que no tuvo frutos y que me temo en estos meses. Quiero equivocarme, ¿eh? Y si me equivoco, seré el primero en venir aquí a ofrecer una disculpa, pero me temo que hay que prepararse para todo. ¿Temes una venganza en tu contra y en contra de otros funcionarios del instituto? Mira, es probable que se intenten, ¿no? Insisto, habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer para que la revocación de mandato se hiciera, pudiendo ser impugnados todas las decisiones del INE ante el Tribunal Electoral, hubo quien optó por ir por la vía penal y mantener abierto un expediente penal que no tenía ningún sentido durante meses. Entonces, pues mira, digamos que está clarísimo que sin razón, porque vuelvo a insistir, todos los triunfos electorales que han tenido cualquier partido en los últimos años, pero particularmente el más favorecido por condiciones equilibradas, transparentes en los comicios, que es el partido gobernante, pues tienen una especie de rencor que me parece que es absolutamente irracional. La reforma es una prueba de ello. Es una reforma que no mejora en nada el sistema electoral, sino que por el contrario trae aparejado, más allá de sus abiertas violaciones constitucionales, y por eso vamos a ir, lo hemos señalado, los 11 consejeros, ¿no? Vamos a ir a explotar todos los recursos jurídicos, pues es una reforma que por primera vez pone en riesgo la organización de las elecciones por la virulencia, por el odio que parece estar encarnado. Hoy se sabe, porque hay crónicas ya de prensa, que la palabra de orden que el secretario de Gobernación comunicó a los senadores de su partido fue que había que destazar al INE. Y bueno, destazar al INE. Usó esa palabra. Hay esas crónicas, lo han dicho algunos, espero que no sea cierto, pero si es así, bueno, pues la reforma, en buena medida, lo que se ha aprobado hasta ahora y que está en vías de publicación probablemente de manera inminente en febrero, pues probablemente, no probablemente, cumple bien ese propósito, porque impide al INE le corta al INE toda la capacidad operativa, se ensaña con el servicio profesional electoral y en 2024, de aprobarse esta reforma, de no revocarse por las instancias judiciales correspondientes, pues por primera vez en 32 años estaría en riesgo la posibilidad misma de que hubiera elecciones organizadas conforme a lo que establece la ley. Parece que la elección de la revocación de mandato es la que quieren reiterar. Recuerda que en la revocación de mandato, por la falta de recursos, no podemos instalar todas las casillas. Ahora, por la incapacidad operativa a la que someten al INE, las elecciones están en riesgo de prevalecer esta ley. Estamos conversando con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, me dices, el INE se prepara para impugnar esta reforma por visos de inconstitucionalidad en muchos aspectos. ¿En cuáles y cuántos o cuáles te parecen los más relevantes? Mira, hay varios planos de inconstitucionalidad que son claros y francos. Así que, de hecho ya 2 de las 6 leyes que se reformaron ya fueron publicadas. La Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que cambian el concepto de propaganda gubernamental y autorizan a los funcionarios públicos a pronunciarse sobre las cuestiones electorales. Voy a hacer un alto, una pausa, para que ustedes se den cuenta, señores, que aquí el meollo del asunto es la forma en cómo hay que dejar mal al partido de Morena, la forma en cómo hay que mermar y simplemente atacar, mejor dicho, al presidente. No lo van a creer, pero todavía el día de ayer, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dio a conocer esto. Confirma la Sala Superior del Tribunal Electoral que el uso de la imagen caricaturizada del presidente de la República en la propaganda de Morena es una violación electoral. Sí. Sí, señores. Así como lo oyen. Queda prohibido, a partir de que inicie el proceso electoral del 2023,
que alguien aparezca con la imagen del presidente en forma de caricatura, ya sea en peluches, en llaveros, en lo que usted se imagine, pero que aparezca la imagen del presidente en forma de caricatura. Ayer fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto a mí ya se me hace algo estúpido, disculpen ustedes la palabra, pero ahora resulta ser que no pueden utilizar esa imagen del presidente en campaña. ¿Sí? Así como lo oye. El asunto tiene origen en la queja presentada por el señor Jorge Álvarez Maínez, quien denunció que el uso de la caricatura mencionada es una publicación difundida de la cuenta oficial de Morena en Twitter para apoyar los pasados procesos electorales del 2022, en los que se renovaron 6 gubernaturas. Lo consideraron de manera indebida. Hágame usted el favor. Nada más quería hacer, ahora sí que el paréntesis, para seguir con el llanto del que aún todavía es el consejero presidente. Que hoy está prohibido desde hace 15 años por la Constitución y que también será objeto de una impugnación. Pero mira, hay violaciones a la autonomía del INE. Por ejemplo, el secretario ejecutivo del INE, lo dice la Constitución, es nombrado por 8 votos del Consejo General a propuesta del presidente. La Cámara de Diputados no puede remover con una ley al secretario ejecutivo. Si lo quiere remover la Cámara, el Congreso tiene que hacerle juicio político. No hay otra vía. Y en cambio, a través de esta ley lo remueven, con lo cual se vulnera un ámbito de autonomía del INE. Al órgano interno de control le dan facultades sustantivas cuando la Constitución, es decir, de decisión, lo hacen copartícipe del proceso de decisión, de toma de decisiones, cuando la Constitución dice que solamente es un órgano fiscalizador. Pero también hay violaciones a la capacidad operativa del INE, a la estructura del INE. La Constitución dice que el personal electoral es un personal especializado con un régimen laboral especial. Y la ley, de buenas a primeras, saca de ese régimen especial a buena parte de los funcionarios del INE y los mete en el régimen del apartado B del 123 constitucional. Es decir, como si fueran burócratas cualquiera, sometidos a la jurisdicción de los otros poderes laborales, con lo cual se vulnera la autonomía. Y, es decir, yo te diría que estamos frente a una ley que supone una constelación de violaciones constitucionales. Insisto, en el ámbito de la autonomía, en el ámbito laboral, en el ámbito del ejercicio de los derechos políticos. Por cierto, se modificaron normas que tienen que ver con acciones afirmativas para el acceso de minorías o de grupos discriminados al Congreso y no se hizo consulta previa. Es decir, tanto en el procesamiento como en el contenido, esta es una reforma que es, insisto, una constelación de inconstitucionalidades, con un dato que además políticamente es muy grave, Pascal. Siempre las reformas electorales habían sido pactadas porque buscaban resolver un problema. Hoy, bajo el argumento y siempre del fueron, costo, perdón que te interrumpa, en beneficio de las oposiciones y las minorías. Claro, porque las oposiciones que perdían una elección identificaban dónde estaban los problemas que había que resolver y se negociaban con el partido en el gobierno. Se encontraban soluciones. Ahora no. Ahora el único que quería una reforma electoral era el partido en el gobierno. Y es una reforma que ni siquiera se consensuó. Todas las reformas electorales de los últimos 30 años son producto de grandes pactos políticos. Acá se buscó una reforma constitucional, no pasó, y 3 horas después ya la mayoría, sin leerla, estaba aprobando una reforma que es una imposición unilateral. Claro, con los números. Claro, cumplieron la mayoría. Sí. Pero por primera vez... el espíritu, digamos, plural que han tenido todas las reformas. Así es, porque y además, Pascal, esta reforma va a ser la primera que van a ser impugnada. Quien nos va a decir cuáles son las reglas del juego democrático en el 24 no va a ser el Congreso, no va a ser el consenso político, van a ser los tribunales. Y eso está mal, porque se rompe con las reformas siempre buscaron resolver problemas. Ahora las reformas generan problemas. ¿Cómo ven? Así el INE, así el aún todavía presidente, y así se las va a gastar de cara al 23.
Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.